Hay un momento exacto en el que un hombre deja de perseguir y empieza a quedarse. No es cuando ella se vuelve más atractiva, no es cuando pasa más tiempo con él, no es cuando le demuestra una y otra vez cuánto lo quiere. Es otra cosa, mucho más simple y mucho más incómoda de aceptar, y hoy vas a entender exactamente qué es. La mayoría de las personas cree que un hombre se enamora por acumulación, que si está suficiente tiempo cerca, si ella es suficientemente atenta, si el trato es suficientemente bueno, en algún momento el afecto se vuelve amor. Por eso tantas mujeres terminan agotadas, dando más de lo que reciben, convencidas de que la constancia y la entrega terminarán por conquistar algo que la disponibilidad, por sí sola, nunca puede conquistar. Y no es que estén equivocadas en querer entregar amor, es que están equivocadas en pensar que la entrega, sin ningún límite que la sostenga, es lo que enciende el enamoramiento real en un hombre. Ocurre justo lo contrario. Y cuando entiendes por qué, dejas de mirar tu propio comportamiento como el problema y empiezas a mirarlo como la clave. Porque el límite del que hablamos hoy no es una estrategia, no es un juego de hacérsela difícil, ni una técnica para provocar interés fingiendo desapego. Eso es otra cosa, y más adelante vas a ver por qué esa confusión ha hecho tanto daño. El límite real del que hablamos es algo mucho más profundo. Es el punto exacto donde una persona deja de negociar su propio valor para conseguir el afecto de otra. Y cuando ese límite existe de verdad, no como táctica, sino como una forma genuina de relacionarse consigo misma, algo cambia en cómo un hombre la percibe. Deja de sentir que la tiene, empieza a sentir que la elige. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es la que separa a un hombre que se queda por comodidad de un hombre que se queda porque de verdad se enamoró. Yokoi Kenji suele explicar algo parecido cuando habla de la autoestima, esa forma en que aprendemos, desde muy temprano, a medir nuestro propio valor según cuánto nos acepten los demás. Cuando esa medida está invertida, cuando el valor propio depende de la aprobación ajena, la persona empieza a ceder, a justificar, a bajar sus propios límites con tal de no perder al otro. Y lo curioso, lo que casi nadie te explica, es que ese mismo gesto que se hace para retener a alguien es, casi siempre, lo que termina alejándolo. Vamos a entender por qué pasa esto, capa por capa, porque no es un fenómeno simple, y entenderlo de verdad te va a cambiar la forma en que interpretas el comportamiento de las personas a tu alrededor, no solo en el amor, sino en cualquier vínculo donde el respeto propio esté en juego. Empecemos por algo que probablemente ya sentiste alguna vez, aunque no supieras nombrarlo. Cuando una persona está completamente disponible todo el tiempo, cuando responde de inmediato, cuando cancela sus propios planes para estar presente, cuando nunca dice que no, el cerebro humano deja de procesar esa presencia como algo que requiere esfuerzo. Y lo que no requiere esfuerzo biológicamente se percibe como algo seguro, pero rara vez se percibe como algo valioso. No es cinismo, es simplemente cómo funciona la atención humana. Valoramos aquello que sentimos que podríamos perder. Cuando algo se siente garantizado, la mente deja de prestarle atención activa y empieza a darlo por hecho. Esto no significa que la disponibilidad esté mal, ni que debas volverte fría o inaccesible para que alguien te valore. Ese es exactamente el error que comete tanta gente cuando escucha hablar de límites. Piensa que el límite es distancia, es silencio calculado, es hacer esperar al otro a propósito. Pero un límite auténtico no busca generar ansiedad en el otro. Un límite auténtico simplemente protege algo tuyo, tu tiempo, tu tranquilidad, tu forma de ser tratada. Y la diferencia entre esas dos cosas, el límite real y la estrategia disfrazada de límite, es algo que un hombre, incluso sin saberlo conscientemente, termina sintiendo con el tiempo. Porque una cosa se siente como respeto y la otra se siente como manipulación, aunque por fuera se parezcan. Si alguna vez sentiste que dabas todo en un vínculo y aún así la otra persona se alejaba, probablemente no fue porque dieras demasiado, en el sentido literal.
Fue porque al dar sin límite, empezaste a comunicar sin quererlo que tu presencia no tenía condiciones. Y lo que no tiene condiciones, lo repito, la mente humana rara vez lo trata como algo que hay que cuidar. Ahora pensemos en el silencio, porque ahí es donde este patrón se vuelve más visible. Hay un tipo de silencio que nace del miedo. La persona no dice lo que siente porque teme que, si lo dice, el otro se aleje. Es un silencio ansioso, cargado de una espera constante de aprobación. Y hay otro tipo de silencio, completamente distinto en su origen, que nace de la calma. La persona no necesita llenar cada espacio con palabras porque no depende de la reacción del otro para sentirse segura. Estos dos silencios pueden parecer idénticos desde afuera, pero un hombre, incluso uno que no sabría explicarlo con estas palabras, percibe la diferencia en el cuerpo, en el tono, en la energía que hay detrás. El silencio ansioso genera incomodidad porque transmite una necesidad no resuelta. El silencio tranquilo genera algo muy distinto. Genera respeto porque transmite que esa persona está completa incluso sin su presencia. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Piensan que si dejan de hablar, si se retiran, si aplican el silencio como castigo o como técnica, van a generar ese mismo efecto. Pero el silencio como castigo tiene una intención oculta: hacer sentir mal al otro o forzar una reacción. Y esa intención, aunque no se diga en voz alta, se percibe. El silencio auténtico, en cambio, no tiene ninguna intención hacia el otro. Simplemente es el resultado natural de alguien que no necesita que la otra persona hable para sentirse en paz consigo misma. Ese es el límite del que hablamos. No es lo que haces hacia afuera, es lo que ya no necesitas del otro para sentirte bien. La distancia funciona de una manera muy parecida. Hay una distancia que nace del resentimiento, alejarse para castigar, para hacer notar una ausencia, y hay una distancia que nace simplemente de tener una vida propia, intereses propios, un mundo que no gira exclusivamente alrededor del vínculo. La primera genera tensión, porque el otro percibe, aunque sea de forma inconsciente, que hay una cuenta pendiente. La segunda genera algo completamente distinto: curiosidad. Porque cuando una persona tiene un espacio propio que no depende de ti, ese espacio se vuelve de forma natural algo que despierta interés. No porque lo esté ocultando a propósito, sino porque simplemente existe fuera del vínculo. Y lo que existe fuera del vínculo siempre invita a preguntarse más. Esto explica algo que probablemente hayas visto muchas veces sin saber nombrarlo: por qué algunos hombres se enamoran justo cuando sienten que podrían perder a alguien, y no antes. No es que disfruten el drama ni que necesiten sufrir para valorar. Es que hasta ese momento no habían tenido que procesar la idea de que esa persona tenía una vida, un valor, una existencia que no giraba en torno a ellos. Y en el instante en que esa idea aparece con claridad, algo se reorganiza internamente. El vínculo deja de sentirse garantizado, y lo que deja de sentirse garantizado vuelve a activar la atención. Si esto resonó contigo, si alguna vez sentiste que dabas espacio y de pronto el otro se acercaba más, no fue casualidad ni magia. Fue exactamente este mecanismo. El valor percibido no se construye dando más, se construye existiendo con plenitud, con o sin la otra persona. Pasemos ahora al conflicto, porque ahí es donde el límite se pone verdaderamente a prueba. Cuando hay una discusión, cuando hay un desacuerdo, la tentación más común es ceder, bajar la voz de las propias necesidades para que la tensión desaparezca más rápido. Y esto se hace, casi siempre, con buena intención: evitar el daño, mantener la paz, no perder a la persona. Pero ceder el propio valor durante un conflicto envía un mensaje muy claro, aunque no se diga con palabras, que el afecto del otro importa más que el respeto propio. Y ese mensaje, repetido conflicto tras conflicto, termina erosionando exactamente lo que se quería proteger. Un límite auténtico en el conflicto no significa gritar más fuerte, ni imponerse, ni convertir cada desacuerdo en una batalla de quién tiene la razón. Significa algo mucho más simple: no dejar de ser quien eres para calmar al otro. Significa poder decir:
Esto no me parece justo, sin necesidad de disculparse por sentirlo. Y esa firmeza tranquila, no agresiva, no defensiva, simplemente firme, es una de las señales más claras que un hombre interpreta, casi siempre sin poder explicarlo, como respeto propio. Y el respeto propio, curiosamente, es contagioso. Cuando alguien te trata con el respeto que se tiene a sí mismo, es mucho más difícil tratarlo con menos que eso. Ahora hablemos del miedo, porque este es quizás el punto más profundo de todo este tema. Existe un miedo que muchas personas intentan generar a propósito. El miedo a perder al otro, provocado con juegos, con ausencias calculadas, con mensajes que se dejan sin responder a propósito. Ese miedo inducido puede generar una reacción a corto plazo, pero casi nunca genera amor real. Genera ansiedad, genera un vínculo basado en la incertidumbre, y los vínculos basados en la incertidumbre rara vez se sostienen en el tiempo, porque tarde o temprano la persona se agota de no saber a qué atenerse. Existe, en cambio, otro tipo de miedo, mucho más genuino que no se provoca, simplemente aparece. El miedo real a perder a alguien que se percibe como completo, valioso, con un mundo propio. Ese miedo no nace de un juego, nace de la comprensión honesta de que esa persona no necesita quedarse, y que se queda porque elige hacerlo. Y cuando un hombre siente ese tipo de miedo, el miedo real, no el inducido, es cuando empieza a moverse desde un lugar distinto. Ya no actúa por costumbre ni por comodidad, actúa porque de verdad no quiere perder algo que percibe como valioso por sí mismo, no por lo que hace o deja de hacer para retenerlo. Y esto nos lleva a algo importante. Muchas personas confunden estos dos miedos porque, desde afuera, generan reacciones parecidas. Pero uno se construye sobre manipulación y el otro se construye sobre autenticidad. Uno necesita mantenerse con esfuerzo constante. Hay que seguir jugando, seguir provocando, seguir manteniendo la incertidumbre. Y el otro simplemente existe, sin que nadie tenga que sostenerlo artificialmente, porque nace de quién es la persona, no de lo que hace. Hay otra capa de este mismo patrón que casi nadie menciona, y tiene que ver con la comparación. Cuando una persona no tiene un límite claro respecto a su propio valor, tiende a medirse constantemente contra otras personas, contra una expareja, contra alguien que le presta atención al otro, contra una imagen idealizada de lo que debería ser para ser suficiente. Y esa comparación constante se transmite, aunque no se diga en voz alta, como inseguridad. No hace falta decir, tengo miedo de que me cambies por alguien más, para que esa idea se sienta presente en cada gesto, en cada pregunta indirecta, en cada mirada que busca confirmación. Un hombre percibe esa inseguridad no como un halago hacia él, sino como una carga. Siente que tiene que estar demostrando constantemente que no se irá, en lugar de poder simplemente estar presente porque quiere estarlo. El límite auténtico transforma esto por completo. Cuando una persona conoce su propio valor, la comparación pierde fuerza, porque ya no necesita medirse contra nadie para saber que es suficiente. Y esto no significa fingir seguridad que no se siente, ni reprimir los momentos de duda que son parte natural de cualquier vínculo. Significa algo distinto, no convertir esa duda en una exigencia constante de reafirmación hacia el otro. Es la diferencia entre pensar, a veces dudo y eso es humano, y vivir permanentemente en alerta, esperando la señal que confirme que todavía eres elegida. La primera postura deja espacio para que el otro se acerque libremente. La segunda, sin quererlo, empuja. Y aquí conviene detenerse en algo que suele pasar inadvertido. Este patrón no aparece solamente al principio de una relación. Se repite, muchas veces con más fuerza, en los vínculos largos. Al inicio, la novedad y la incertidumbre natural del cortejo hacen que el límite se sostenga casi sin esfuerzo, porque todavía no hay una historia compartida que empuje a dar por sentado al otro. Pero con el tiempo, cuando la rutina se instala, es fácil relajar ese límite poco a poco, dejar de cuidar la propia independencia, dejar de sostener los propios espacios, empezar a organizar la vida entera alrededor del vínculo. Y es justamente en esos años posteriores
cuando el límite se diluye sin que nadie lo note, donde muchas relaciones empiezan a apagarse, no por falta de amor, sino por falta de ese respeto propio que en algún momento sostuvo la atracción inicial. Si estás en una relación larga y sientes que algo se enfrió con el tiempo, vale la pena preguntarte, con honestidad, si en algún punto dejaste de sostener aquello que en un inicio te hacía sentir completa por ti misma y empezaste a depender por completo del vínculo para sentirte segura. No es un juicio, es simplemente un patrón que se repite en la mayoría de las relaciones humanas, y reconocerlo es lo que permite corregirlo antes de que se convierta en distancia definitiva. Ahora bien, para entender por qué a tantas personas les cuesta tanto sostener un límite auténtico, tenemos que mirar un poco más atrás, hacia las heridas que se formaron mucho antes de este vínculo. Hay personas que aprendieron desde muy jóvenes que el amor había que ganárselo, que el afecto de sus padres, de sus cuidadores, de las personas importantes de su infancia, dependía de portarse bien, de no generar problemas, de anticipar las necesidades ajenas antes que las propias. Esa forma de aprender el afecto deja una marca muy específica. La persona crece creyendo que amar es entregar, ceder, adaptarse, y que poner un límite equivale a arriesgarse a perder el cariño de quien lo pone en cuestión. Y ese patrón, formado en la infancia, se repite después en la vida adulta, en las relaciones de pareja, sin que la persona muchas veces entienda por qué le cuesta tanto decir que no, o por qué se siente culpable cada vez que prioriza su propio bienestar. Si esto te resuena, si sientes que poner un límite te genera una culpa desproporcionada, no es un defecto de carácter, es una respuesta aprendida, y las respuestas aprendidas se pueden desaprender. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Creen que para desaprender ese patrón hay que volverse dura, distante, indiferente. Pero eso no es sanar el patrón, es simplemente cambiar de extremo, pasar de la entrega total al retraimiento total, y ninguno de los dos extremos construye un vínculo sano. Sanar este patrón significa algo más sutil, aprender a dar desde la plenitud, no desde el miedo. Dar porque quieres, no porque temes que si no lo haces te dejen de querer. Y esa diferencia, aunque se exprese con las mismas acciones por fuera, se siente completamente distinta por dentro, tanto para quien la da como para quien la recibe. Quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. ¿Por qué, cuando das desde el miedo, el otro parece alejarse más? ¿Y por qué, cuando das desde la calma, el otro parece acercarse sin que tengas que pedirlo? No es coincidencia. Es que el miedo se percibe aunque no se diga en voz alta, y la calma también se percibe, aunque tampoco se diga. Hablemos ahora de algo que quizás no esperabas en este análisis. Los hombres también cargan con sus propios patrones, y entender esto te va a ayudar a interpretar mejor sus reacciones, no para justificarlos sin límite, sino para dejar de tomarlos como algo personal, cuando en realidad son un reflejo de sus propias heridas. Muchos hombres crecieron aprendiendo que mostrar necesidad emocional era sinónimo de debilidad, que pedir, que expresar apego abiertamente, que admitir cuánto les importa a alguien, los exponía a un tipo de vulnerabilidad que desde niños les enseñaron a evitar. Por eso muchas veces, un hombre que empieza a sentir algo real no lo demuestra de inmediato con palabras. Lo demuestra con presencia sostenida, con constancia silenciosa, con pequeños gestos que, si no sabes leerlos, pueden pasar completamente desapercibidos. Esto no significa que debas conformarte con menos de lo que necesitas, ni que tengas que traducir cada silencio como amor escondido. Hay una diferencia enorme entre un hombre que expresa afecto de forma distinta por su historia personal y un hombre que simplemente no está disponible emocionalmente y usa esa distancia como excusa permanente. La clave para diferenciarlos no está en las palabras que dice, sino en la consistencia de lo que hace a lo largo del tiempo. Las palabras se pueden decir sin sentir. La consistencia, en cambio, es mucho más difícil de fingir durante mucho tiempo. Y esto nos devuelve al centro de todo este tema,
El límite auténtico no es solamente algo que tú sostienes hacia el otro. Es, sobre todo, algo que sostienes contigo misma, independientemente de cómo reaccione la otra persona. Es la capacidad de decir, esto es lo que necesito, y no voy a negociarlo para que te quedes, y sostenerlo, incluso si eso significa, en algún momento, que el otro no elija quedarse. Suena duro, lo sé, pero es exactamente esa disposición a perder lo que no te respeta, lo que paradójicamente es lo que hace que las personas que sí te valoran se queden de verdad. Porque cuando alguien percibe que estás dispuesta a sostener tu propio valor, incluso al costo de perderlo, deja de sentir que tiene el control total del vínculo. Y cuando deja de sentir ese control total, empieza a moverse desde un lugar distinto. Ya no da por hecho tu presencia, empieza a valorarla activamente, porque entiende, aunque sea de forma intuitiva, que esa presencia tiene condiciones reales, no condiciones de palabra que nunca se sostienen en la práctica. Vale la pena aclarar algo importante antes de seguir, porque es un error muy común. Nada de esto significa que debas poner límites como estrategia para conseguir que alguien se enamore de ti. Si conviertes el límite en una técnica de manipulación, voy a distanciarme para que me valore más, vuelves exactamente al mismo problema del que hablamos antes. Una intención oculta que tarde o temprano se percibe. El límite funciona precisamente porque es real, porque nace de un respeto genuino hacia ti misma, no porque lo uses como anzuelo para atrapar a alguien. Si lo usas como anzuelo, dejas de ser tú, y lo que atrapes con esa versión no será a alguien enamorado de tu esencia, sino de una estrategia que en algún momento vas a tener que sostener para siempre, porque en el momento en que la sueltes, la persona sentirá que cambiaste, cuando en realidad nunca la conoció de verdad. Por eso la pregunta que realmente importa no es ¿qué límite debo poner para que él se enamore?, sino ¿qué necesito yo para sentirme respetada, valorada, tranquila en un vínculo? Cuando respondes esa pregunta desde la honestidad y no desde la estrategia, el límite deja de ser una herramienta externa y se convierte en una forma natural de existir. Y esa forma natural de existir es precisamente lo que un hombre percibe como algo digno de ser conquistado de verdad, no de ser dado por hecho. Y quizás te preguntes cómo se ve esto en la práctica, en el día a día, más allá de la teoría. Se ve en cosas pequeñas, casi invisibles, pero que con el tiempo definen el tono completo de un vínculo. Se ve en no responder un mensaje solo porque el celular vibró, sino cuando realmente hay espacio para hacerlo con presencia. Se ve en mantener las propias rutinas, las propias amistades, los propios proyectos, incluso cuando la relación empieza a ocupar un lugar importante en la vida. Se ve en poder decir, hoy prefiero quedarme en casa, sin sentir que eso pone en riesgo el vínculo. Se ve en no perseguir una explicación cada vez que algo no sale como se esperaba, confiando en que, si hay algo que hablar, se hablará con calma y no desde la urgencia. Y se ve, sobre todo, en la capacidad de disfrutar la relación sin que ésta se convierta en el único lugar de donde sale la propia sensación de valor. Nada de esto ocurre de un día para otro. Sostener un límite auténtico, sobre todo si durante años se aprendió a hacer exactamente lo contrario, requiere práctica, requiere momentos de incomodidad, requiere tolerar la ansiedad que aparece la primera vez que no se responde de inmediato o la primera vez que se prioriza algo propio por encima del vínculo. Esa incomodidad es normal y no significa que se esté haciendo algo mal. Significa que se está desaprendiendo un patrón antiguo, y todo lo que se desaprende genera, al principio, cierta resistencia interna antes de convertirse en algo natural. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya estás reconociendo patrones en tu propia historia, en vínculos pasados, quizás incluso en el presente. Y quiero que sepas algo. Reconocer esto no significa que hayas hecho algo mal todo este tiempo. Significa que, como la mayoría de las personas, aprendiste a amar con las herramientas que tenías disponibles y ahora tienes la oportunidad de aprender otras, mejores, más sanas. Vamos a cerrar reuniendo todo lo que hemos recorrido, porque el patrón
aunque tiene muchas capas, en el fondo es sorprendentemente simple. Un hombre no se enamora de verdad por la cantidad de tiempo que le dedicas, ni por cuánto le demuestras, ni por cuánto cedes para evitar perderlo. Se enamora cuando percibe, de forma genuina, que hay un límite real detrás de tu entrega, que esa entrega nace de la abundancia, no del miedo, que tu presencia tiene condiciones auténticas, no condiciones que nunca sostienes, que tu silencio nace de la calma, no de la ansiedad, que tu distancia nace de tener una vida propia, no del resentimiento, que en un conflicto no dejas de ser quien eres para mantener la paz y que estás dispuesta a sostener tu propio valor, incluso si eso implica, en algún momento, dejar ir a quien no lo respete. Ese es el límite. No es frialdad, no es un juego, no es una técnica que aprendes en un video y aplicas mecánicamente el lunes por la mañana. Es una forma de relacionarte contigo misma que, con el tiempo, se refleja inevitablemente en cómo te relacionas con los demás. Y cuando ese límite existe de verdad, deja de ser algo que tienes que recordar sostener, porque simplemente es quien eres. De ahora en adelante, la próxima vez que sientas que estás dando demasiado y recibiendo poco, en lugar de preguntarte qué más puedes ofrecer, pregúntate qué límite estás dejando de sostener por miedo a perder a alguien. Esa pregunta, hecha con honestidad, casi siempre tiene una respuesta más clara de lo que esperas. Y la próxima vez que veas a alguien, una amiga, una hermana o tú misma frente al espejo, entregando todo sin condiciones y preguntándose por qué no es suficiente, ya vas a poder nombrar exactamente lo que está pasando, y eso, nombrar lo que antes solo se sentía de forma confusa, es el primer paso para cambiarlo. Gracias por acompañar este momento hasta el final. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en tu propia historia, en un vínculo pasado o presente, te invito a quedarte por aquí y suscribirte, porque en este canal seguimos explorando, semana a semana, los patrones que explican por qué las personas actúan como actúan, especialmente en el amor. Y si te quedaste con la sensación de que hay más por entender sobre cómo leer el silencio de alguien que te importa, en el próximo video vamos a hablar de algo que probablemente también sentiste alguna vez. La señal exacta que aparece justo antes de que una persona empiece a alejarse. Y por qué casi siempre la interpretamos al revés. Al final, el amor real no se conquista dando más. Se conquista siendo alguien que ya no necesita dar más para sentirse suficiente.